Recording in progress. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, Liz. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Aquí también, con nuevos brillos. Después de una semana. La semana pasada fue una semana de examen. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, me han solicitado de parte de la universidad que cuando ustedes vean su portal, el portal de estudiante, también realicen la evaluación docente, porque es muy importante para la institución que ustedes también den sus evaluaciones de la labor docente, y me están solicitando que lo hagan. Resulta que esa evaluación se va a poder hacer hasta el 23 de este mes. Por otro lado, yo quería también decirles que estamos ya en la recta final del ciclo. Ya estamos pues definidos. En definitiva, ya está definido prácticamente el ciclo. Al menos en sociología médica ustedes ya pueden tirar líneas. Muchos ya lo pueden hacer. Muchos de ustedes ya pueden tirar líneas. Y créanme pues que bueno, a esta altura ustedes ya pueden hacerlo. Por otro lado, también quiero decirles que este tercer registro vale el 40%. 40%, y es necesario que lo tomen muy en cuenta, porque los registros anteriores valen el 30%, pero este vale el 40%. Entonces, es muy importante el porcentaje. Otro asunto es que esta tarde vamos a hablar del último trabajo en grupo que se va a realizar. El último trabajo o actividad evaluada que se va a hacer en grupo, y que se refiere pues a un dossier. Así se llama la actividad. Y lo van a hacer en grupo, como siempre han trabajado las distintas actividades. Este es el último, la última tarea que ustedes van a realizar en sociología médica, y que la van a hacer en grupo. Bueno, pero veamos de qué se trata en realidad. Guía de trabajo para realizar el dossier COVID clases de sociología médica, crisis sociosanitaria y COVID-19, retos y desafíos de cada una nueva normalidad histórico-social, como actividad evaluada previa al tercer parcial y final correspondiente al tercer registro. Pero es posible que, bueno, usted es posible que sepa lo que es un dossier, pero no está de más pues definir lo que es un dossier. ¿Qué es un dossier? Aquí hay dos definiciones. Una es un documento escrito en soporte físico o en versión digital que presenta información acerca de uno o varios aspectos de una institución, ya sea de carácter público o privado. La otra definición: a un conjunto de documentos, planes,
procedimientos, informes, registros que incluyen toda la información requerida sobre un tema concreto. Teniendo en cuenta las dos definiciones anteriores de dossier, veremos que la que se vincula a lo que se quiere hacer en la asignatura de Sociología Médica es la número 2. Que es esta, que se refiere pues a una compilación. El dossier es una compilación, es un, si usted quiere también lo puede considerar como un consolidado. Entonces eso es lo que nos importa. Esa definición de dossier es la que nosotros vamos a trabajar en esta tercera actividad. Para ello hay indicaciones generales. El dossier consistirá en el conjunto de clases, temas, problemas, aspectos formativos, éticos, en la formación de los profesionales de la salud y que sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en los niveles de la realidad histórico-social salvadoreña se desarrollaron e impartieron durante el ciclo 2 2021. O sea que el propósito de este dossier es que ustedes presenten la colección de las clases en PowerPoint que yo vine a trabajar aquí con ustedes y que se refiere a la problemática del COVID y los distintos problemas que vive la realidad social salvadoreña. Eso es lo que queremos plantear en esta primera indicación. 2. Como el documento se refiere a una compilación, o sea, una selección, colección de documentación importante sobre la problemática, se le agregará información rápida en la estructura de cada tema desarrollado e impartido. O sea que cada clase incorporada, que es de importancia para incorporar en el dossier, debe de tener información rápida. ¿En qué consiste esa información rápida? Y eso es lo que nos dice el número 3. Dicha información consistirá en 3.1, un breve resumen o abstract sobre cada tema desarrollado en las presentaciones PowerPoint por parte del docente facilitador. Bueno, ustedes se han fijado que durante todo el ciclo, en las aulas virtuales, yo siempre subí las clases en PowerPoint, en presentación PowerPoint. Y ahí están las diapositivas. No hay dónde perderse porque ahí están archivadas. Ahora bien, cuando decimos que debe de agregarle información rápida, ¿a qué nos referimos? A que en cada clase que ustedes van a incorporar y consideran de que es de importancia para el dossier, en una diapositiva también van a tener que precederla con un abstract, o sea, con un resumen. Resulta que el abstract es eso, es un resumen. Un resumen que puede ser un párrafo. ¿Sí? En un párrafo ustedes pueden describir en qué consiste la clase. Ustedes se han fijado cuando leen revistas científicas, ya sea en físico o en virtual, que cada artículo tiene su título, obviamente. Pero también hay un abstract. Hay un apartadito en la hoja donde hay un abstract que habla de todas las generalidades del artículo. Y luego viene el número 3.2, como dice aquí, las palabras claves. Viene un apartadito donde están nominadas o enlistadas
las palabras claves. ¿Y qué son eso de las palabras claves? Estoy hablando ya en términos de cómo está organizado científicamente la documentación científica. Las palabras claves se refieren a los conceptos, categorías más utilizadas en el documento clásico y que ayudaron a explicar el tema problema. En cada clase que yo desarrollé con ustedes, tienen que escudriñar esas palabras claves. Por ejemplo, la palabra COVID-19 es una palabra clave. COVID-19. Por ejemplo, pandemia, otra palabra. Crisis. Desigualdad, que nosotros en sociología como usamos mucho ese término. Pobreza. Medicina, ¿qué? Medicina preventiva, medicina curativa, etc. Pero son palabras claves. Luego viene el 3.3. Se agregarán todas las clases en presentación PowerPoint, subidas por el docente en el aula virtual, con su respectivo tema, resumen o abstract y palabras clave. Este 3.3 termina o culmina explicando las dos indicaciones anteriores. Ahora bien, la estructura de cada tema, clase, desarrollada e impartida, debe tener su tema, ¿sí? En este caso, el tema de la clase. Por ejemplo, nosotros tuvimos una clase que se llamó Pobreza y Salud, ¿se acuerdan? Ese es el tema, pobreza y salud. Luego viene el resumen o abstract. Claro, tienen que analizar, tienen que leer la clase, tienen que ver el video que yo desarrollé con ustedes y sacar el resumen o abstract. No más de un párrafo en un PowerPoint, en una diapositiva PowerPoint. En realidad, les va a servir mucho los videos y también, obviamente, las presentaciones para hacer eso, el resumen o abstract. Luego vienen las palabras claves. Todo lo anterior redactado en diapositivas antes de la presentación en PowerPoint. Antes de las diapositivas que ustedes van a incorporar virtualmente de las clases. Y aquí es una última indicación. Favor utilizar diapositivas con plantillas de presentación de la Facultad de Medicina. Si ustedes se fijaron, todas las clases vienen acuñadas por la Facultad de Medicina. O sea, las diapositivas vienen respaldadas por la Facultad de Medicina. Pero así lo tienen que hacer ustedes. Usted me puede decir, mira, pero nosotros no tenemos diapositivas de la universidad. Bueno, yo el viernes les voy a cargar allí unas diapositivas en el aula virtual para que las usen. 4. Estructura de todo el dossier, o sea, de todo el documento. 4.1, una carátula, donde identifican ustedes la universidad, la institución. Luego el tema del dossier, que ya lo dijimos. La carátula. ¿Sí? La carátula, ahí va, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el grupo, los integrantes del grupo tienen que ustedes enlistar ahí a todos los miembros del grupo en la carátula. Luego viene una pequeña introducción del dossier, no de las clases, porque ustedes ya se las habrán hecho en su abstract, sino que de todo el documento. Y el índice. Si la primera clase se llama, qué sé yo, pobreza y salud, bueno, entonces, número 1, pobreza y salud, etcétera, etcétera. Modalidad de trabajo.
La actividad se realizará en grupos ya organizados y que han participado en los foros participativos celebrados durante el ciclo 2 2021. Bien, el número 6 se refiere a los aspectos a evaluar. La puntualidad, la forma y presentación del documento y el contenido. Eso vale el 30%. La fecha de entrega. La fecha de entrega está programada para el 1 de noviembre de 2021 mediante la herramienta virtual Tarea de la plataforma virtual URE. Desde las 12 del mediodía hasta las 24 horas. Bien, compañeros y compañeras, esta es la guía de trabajo para realizar el dossier COVID clases de Sociología Médica, y que constituye la tercera actividad evaluada correspondiente al tercer parcial y tercer registro. Este es el otro documento que van a tener que hacer y último. Pues bien, quiero saber si hay preguntas. ¿Hay dudas? Si no se ha explicado bien algún asunto, por favor. Quisiera que lo externara. ¿Para cuándo hay que Aquí hacer está el trabajo? Buenas Bien. tardes, por cierto. Buenas tardes. Aquí está la fecha, en el número 7. Fecha de entrega, el 1 de noviembre de 2021. Perfecto, muchas gracias, Lick. Bueno, a propósito de la fecha, ¿están de acuerdo? O muy temprano. Para mí está bien. Igual, para mí está bien, licenciado. ¿Está bien? Bien. Qué bueno. Y otros aspectos que ustedes no tienen claros, que tienen dudas, o que creen ustedes que van a tener dificultad, externenlo. Sin miramiento, ¿verdad? Ya saben que el dossier que vamos a ocupar nosotros es el que se refiere a un conjunto de documentos, planes, procedimientos, informes, registros que incluyen toda la información requerida sobre un tema concreto. En este caso son las clases en presentación PowerPoint desarrollada. Lick, disculpe. Adelante. Y si mejor en vez de dejarlo el lunes primero, lo dejamos, o usted lo deja, mejor dicho, perdón, para el viernes 5 de noviembre, así quedar un poquito más chance para revisarlo bien y que no se nos escape ningún detalle. Ok, déjenme ver el calendario. Viernes 5 de noviembre. Yo no tendría ninguna objeción si lo pasamos para el 5 de noviembre. Aunque con el grupo de la mañana ya quedamos siempre con el 1 de noviembre, pero con ustedes no habría ningún problema. Sí lo pasamos al 5 de noviembre, pero quiero saber si están de acuerdo a los demás, si solo Mónica Inglés. ¿Estarían de acuerdo ustedes de pasar la fecha hasta el 5? Sí, licenciado. Ok, también está bien, Lick. Vaya, pues entonces, tomen nota, por favor, porque yo le puedo, yo lo puedo aquí, digamos, modificar, ¿va? 5. Ya lo modificamos. Muchas gracias, licenciado. Bueno, sí, bueno. Entonces, tomen nota, 5 de noviembre de 2021. Recuérdense que esa semana es la última semana de clases. Y tengo entendido que también vamos a estar en foro.
Por favor, ¿alguien puede revisar cuándo es el último foro? Por favor, podría tenerla. Si no me equivoco, Lick, creo que es el 25, la semana del 25. O sea que la última semana de octubre. Sí. Ok. Ok, entonces estamos de esta semana que viene a la otra es el foro. Ok, entonces sí, yo creo que no vamos a salir muy bien si ese documento se entrega el 5 de noviembre. Entonces quedemos sin falta que para el 5 de noviembre ustedes van a entregar ese dossier. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Sí, Lick, muchas gracias. bueno, entonces esto es todo con respecto a esta actividad evaluada. ¿Verdad? Entonces, repito, si no hay otra pregunta, alguna duda, alguna propuesta, porque Mónica Inglés fue una propuesta. ¿Sí? El cambio de la fecha de entrega. Bien. Si no hay otras cosas que tratar, pues entonces le entraríamos a la clase, pues. A la clase en la que estamos ya para esta semana. Yo Bien. creo que estamos bien en todo, Lick. Puede empezar. Ok. Ok. Bien. Esta semana corresponde la clase Globalización y Medicina Global. Como les manifesté a los compañeros y compañeras de la mañana, miren, fíjense aquí, globalización y medicina global. Ese es el tema. Pero yo quería y quiero hacer como una pequeña introducción. Una pequeña introducción en el sentido de que desde el siglo XX, desde la década de los 90, década de los 90 del siglo pasado, o sea, el siglo XX, se ha venido manejando este término, globalización. Así como lo oye, globalización. Y para referirse precisamente a un proceso transformador. No podemos decir un proceso de cambio, sino que es un verdadero proceso transformador de la vida de los seres humanos. Y si ustedes se ponen a escudriñar, por ejemplo, a partir de la década de los 90 del siglo pasado, vamos a ver que se va a empezar a hablar de la globalización como el proceso emancipador de la humanidad, como el proceso cúspide, como el top, en donde el hombre o el ser humano ha llegado y en donde todas las necesidades están satisfechas. A tal grado que hubo alguien que dijo, mire, hemos llegado al fin de la historia. Mire qué atrevimiento. Estamos hablando de los teóricos de la globalización, de los ideólogos de la globalización. Y hubo un japonés, un estadounidense de origen japonés. Su nombre es Francis Fukuyama, si gustan lo anotan. Fukuyama con K, Fukuyama en Y. Francis Fukuyama dijo en el Congreso de los Estados Unidos, hemos llegado al fin de la historia. ¿Y qué quiso decir con eso? ¿Verdad? Sí. Chica, ¿verdad? ¡Qué chivo! Entonces, ¿a qué se refería? A que el capitalismo, y acuérdense del modo de producción capitalista, el modo de producción capitalista ha llegado a un nivel en el cual tiene todas las capacidades para resolver los problemas habidos y por haber de toda la humanidad. Eso dijo él.
Mire, ustedes pueden incluso escudriñar ese discurso que dijo. Y lo dijo en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ya no hay alternativas, dijo. La única alternativa es el capitalismo global. Por eso es que yo les decía a los compañeros y compañeras de la mañana de que a esto de la globalización hay que tenerle mucho cuidado. Porque se nos ha vendido como una especie de panacea, o panacea, como solución a los problemas que aqueja a la humanidad. Y que en realidad puede darnos, dar cabida a interpretaciones equivocadas. En realidad, pues, la globalización hay que ponerle apellido, decía yo en la mañana. La globalización, pero ¿en qué sentido? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Quiénes son en verdad los beneficiosos y beneficiarios de la globalización? Y si solo podemos hablar de globalización, ¿acaso no hay intereses escondidos ahí? Y entonces, eso fue en la década de los 90 del siglo pasado. Bueno, entonces, bueno, a nivel científico, a nivel de las ciencias sociales, se empezó a investigar, se empezó a hacer ciencia, se empezó a hacer un análisis, y los que nos dedicamos a las ciencias sociales, como los sociólogos, escudriñamos las entrañas de la globalización. Es como ustedes como médicos y como médicas, para saber mejor cómo está un paciente, ustedes van a referir análisis, van a referir exámenes, ustedes de ese paciente para saber lo que le sucede, o diagnosticar también, van a saber lo que, van a necesitar saber las heces, la orina, la sangre, ¿sí? Tienen que saber todo, la creatinina, todo lo que nosotros como pacientes muchas veces andamos solicitando toda esa serie de exámenes. Ustedes los hacen, ustedes lo van a referir a los distintos pacientes que tengan, para saber en verdad lo que tienen. Entonces, es lo que hizo la ciencia social. Le hizo un examen de heces, de orina, de sangre a la globalización. ¿Saben lo que se descubrió? ¿Saben lo que descubrimos? Que era el proceso oportuno para imponerse el capitalismo a nivel mundial o planetario en su lógica. ¿De qué? En su lógica explotadora de los seres humanos, pero también de la naturaleza. Por eso se llama globalización. Porque ya no le basta al capitalismo explotar un territorio, vale decir un país o una región, sino que necesita explotar y también depredar todo el planeta. Y por eso es que tenemos el gran problema que se llama cambio climático. Estamos hablando de las heces, estamos hablando de la orina, estamos hablando de la sangre del capitalismo llamado globalización. Y entonces, en cuestiones capitalistas, siempre hay un ganador y un perdedor. Esa es una dinámica natural. Este no es un invento de Miguel Molina. Análisis más serios, ¿sí?, del que estoy haciendo ahorita, también lo plantea. ¿Sí? Entonces, la globalización es una globalización capitalista neoliberal.
que pretende explotar a todos los seres humanos, ya no solo de una región o de un país, sino que a todos a nivel mundial. Y también, ojo, y también extraer de la naturaleza todos los recursos, lo más que se pueda. Y por eso es que tenemos el problema del cambio climático, el problema del agua, ¿sí? El problema también del cambio de temperatura, por los efectos de invernadero, ese uso desordenado, de las energías fósiles, etcétera, etcétera. Así que yo le quería hacer esta pequeña introducción, pero del término globalización. ¿Sí? No hay que verlo por sí solo. No es un término que se explica por sí mismo o per se. Hay que escudriñar. Hay que hacerle un examen de heces. Hay que hacerle un examen de orina. Hay que medirle la creatinina. ¿Sí? Porque aquí bien Galán dice globalización. Claro, es un tema. Y luego viene globalización y medicina global. Ah, entonces, si la globalización es lo que acabamos de decir, que es aquel proceso transformador, en donde toda la humanidad se somete a ese proceso de explotación, y junto con los seres humanos a la naturaleza, ¿qué va a hacer de las actividades? ¿Qué va a hacer de las actividades profesionales? ¿Qué va a hacer de la vida de los seres humanos? Bajo los efectos de la globalización. Entonces, es una perspectiva crítica la que estamos planteando. Tengan cuidado en eso. Estamos haciendo un enfoque crítico para que cuando leamos este tema, globalización y medicina global, por favor tengamos claro a qué nos vamos a referir. No sé si hay alguna pregunta con lo que hemos planteado a nivel introductorio. Bien, entonces, vista así la situación, aquí ya tenemos ya el término, que para nosotros los sociólogos es una categoría de análisis. Es una verdadera categoría de análisis. Riesgos globales. Hoy todo es global. ¿Sí? ¿No se han fijado? Hoy sabemos lo que está ocurriendo ahorita en Australia. Bien lo podemos saber. Y bien podemos obtener video. Entonces, ¿cuáles son los riesgos globales que trae la globalización? Entendía la globalización como ese huracán en el cual las casas, los edificios, las estructuras que no estén bien cimentadas, o sea, que no estén paradas sobre verdaderos pilares bien cimentados, se van a caer. Y de hecho ya cayeron. Y yo me refiero, por ejemplo, a las culturas. Las culturas, resulta que las culturas pueden ser como esas edificaciones humanas, espirituales y materiales, que pueden estar cimentadas sobre pilares débiles y que con la globalización han caído. Y hay que agregarle algo. La cultura salvadoreña es una de las tantas culturas que han caído. Ojo con esto. Y esto es terrible. Esto es terrible que se lo diga. Porque hay que reconocerlo. Y debe de sonrojar. Entonces, ese es un riesgo global. Que caigamos en alienación global. ¿Mm? El otro riesgo son las enfermedades. Miren cómo estamos. Las pandemias van a ser más comunes. Las pandemias van a ser más seguidas. ¿Sí?
Aquí estamos sometidos a una pandemia, nos tiene de rodillas. ¿Cuántos murieron en El Salvador? Miren, por favor, averigüen. Yo les voy a decir cuántos murieron. Murieron 20. Según el portal del gobierno. Aunque dicen que los datos del gobierno no son muy confiables. Pero yo les solicito a cada uno de ustedes que investigue. Pero están muriendo cerca de 20 diarios. Entonces, es terrible. Los riesgos globales se han multiplicado. Uno de ellos es las enfermedades. ¿Qué otros riesgos creen ustedes que estamos nosotros sufriendo? El cambio climático, ¿verdad? También. El problema del cambio climático. Otro riesgo, la guerra. Resulta que una de las características del capitalismo es el mecanismo o el dinamismo de la guerra para poder explotar y para poder dominar. Entonces, es un riesgo global, la guerra. Y las causas y las consecuencias las estamos sufriendo los más débiles, los pobres, los más vulnerables. Ojo con esto. Ojo. No lo están sufriendo los beneficiados o los beneficiarios de la globalización, que son las grandes transnacionales, son los grandes ricos de este país, y que Oxfam, una agencia de investigación a nivel planetario, dice que resulta que a nivel global son 16 personas las que dominan la riqueza a nivel mundial. 16 personas. Ojo con esto. Ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas podemos tener y qué desventajas? Bueno, resulta que con la comunicación y la información, hoy podemos nosotros obtener información y comunicación bien expedita, fluida. Bien fluida. Pero están las desventajas también. Pero eso ha venido a producir desigualdad social. Eso ha venido a reproducir inequidad social en las distintas sociedades. De hecho, pues nosotros, con la globalización, estamos también experimentando desigualdades sociales. No todo El Salvador está globalizado. Si no veamos con esto de la pandemia, ¿sí? Con esto de la educación virtual, está produciendo verdaderas desigualdades. Entonces no podemos hablar de ventajas, sino que también de desventajas, desventajas bastante complicadas. Pero viene aquí la salud global. ¿Qué es esto de la salud global? Vamos a definir lo que es salud global, sus características, los factores globales que inciden en la salud, las iniciativas globales en respuesta a problemas globales. Esto viene a ser como una pequeña, digamos, agenda de lo que se va a tratar esta tarde en la clase. Voy a dejar sentado el tema para irnos al siguiente periodo, porque ya va a terminar este periodo que acabamos de comenzar, que es el de la 1. Bien, los riesgos globales, ¿verdad? Estamos aquí, ya en el segundo periodo vamos a hablar de los riesgos globales, y me gustaría pues que tengamos claro pues esa agenda que acabo de estar explicando, y también con respecto a lo que vamos a entender por globalización. No en el término ingenuo, como lo dice aquí, ¿va? Sino como lo estuvimos hablando. Estuvimos hablando de sus heces, de sus orinas y de sus sangre. Nos vemos a las 2, ¿de acuerdo? Ok, Lick. Bueno, Bye, Lick.